Bienvenido al sermón de domingo de Vida en Comunidad. Esperemos y puedas disfrutar de este mensaje y compartirlo con alguien que lo necesite. Esto es Vida en Comunidad, porque vivir en comunidad es más bonito. Pero, aunque no lo creas, este tema es muy importante porque todos conocen o algunos estuvieron en una secta sin darse cuenta. O sea, ¿a qué me refiero con eso? Fuiste a un lugar, viste que la gente era muy buena onda y cuando menos pensaste hay principios que hoy voy a compartirte para que tú conozcas, que te vas a dar cuenta que son principios sectarios, que dividen a la comunidad, que dividen al cuerpo de Cristo y que te hacen creer y pensar que estabas en el único lugar correcto, que no existía nada más, que esto era lo único. Y yo siempre te he compartido que nosotros como iglesia, como comunidad, no creemos eso, sino creemos que somos parte del cuerpo de Cristo, pero que hay partes de más partes por todos lados. La iglesia sigue creciendo, sigue avanzando. Y todo esto, ¿verdad? Lo quise compartir porque hay una serie en Netflix que se llama ¿Cómo convertirte en un dictador? No. Y luego hay otro que se llama ¿Cómo convertirte en una secta? Y habla de distintas sectas en donde te comparten la experiencia de personas, hacen un análisis detallado y son cosas increíbles que yo digo, no puedo creer que alguien caiga en eso. Pero la realidad es que sí, creo que una de las más famosas que hemos escuchado últimamente, me levantan la mano quien la ha escuchado, es acerca de la luz del mundo. No sé si alguien haya escuchado acerca de la luz del mundo. Bueno, yo tuve la oportunidad de conocer la luz del mundo hace algunos años en la ciudad de Guadalajara, que ahí es su sede, y literal desde que vas entrando por la carretera, ves un pastelote así gigante, con un como piquito, y en las noches prende de colores, y tú dices, wow, eso es algo increíble, o sea, casi del tamaño de un estadio. Y te vas acercando y pues yo dije, quiero saber qué es ahí. Y le dije a las personas que me llevaron, oye, ¿podemos ir ahí? Y dijo, pues sí, pero no tiene chiste. Y yo fui, yo me quedé impresionado, porque acuérdate que para mí las iglesias son como Disney. Entonces yo vi, pues es un edificio gigantesco, yo creo que caben más de 15,000 personas. Y no nomás eso, el edificio está en una colonia y la colonia, todos asisten a esa iglesia. O sea, para vivir en esa colonia tienes que ser parte de la luz del mundo, de esa iglesia. Y todas las casas, yo en ese momento las vi y estaban pintadas de blanco con el barandal dorado. Y yo decía, ¿qué significa esto? Y ya me dijeron, no, es que el encargado, el jefe, el sacerdote, pastor, no sé qué es, porque tiene un nombre raro, él encargó a todos los de la congregación que pintaran así sus casas. Y todas las casas tú las ves así pintadas, pero en serio es algo increíble. Y un amigo que le gusta mucho la apologética y el debate, se le ocurrió ir a compartir de Jesús a su manera, y por ende, ¿verdad? Pues lo corrieron de la colonia. Literalmente ellos tienen comprados, por así decirse, a un grupo de policías, que es la policía del gobierno de Guadalajara, pero que tienen la protección de la policía porque pues aportan económicamente mucho al gobierno, y aparte, ¿verdad? Pues es una iglesia millonaria, se podría decir. Nazón Guzmán, creo que es el encargado, o era, ya no sé porque está en la cárcel. Él tiene mansiones, tiene casas por todo el mundo, tiene una mansión en Los Ángeles, que era donde él se iba entre semana, tiene ranchos, y no nomás él viene de una generación de por lo menos 3 apóstoles, no sé cómo les llaman, donde todos eran ricos y millonarios. Entonces él creció ya siendo rico y millonario, y según, ¿verdad?, Dios les daba el sueño de dejarle el legado a su hijo, y así como pasa en muchas iglesias, ¿verdad?, que es normal, dejarle legado a su hijo, y dice, es que pues ¿cómo? ¿A quién más se lo voy a dejar? Y lo triste de esto, ¿verdad?, es que aparentemente dices tú, bueno, pues que le dejen la iglesia no es tan grave, que sea rico y millonario no es tan grave, porque pues todos conocemos a un pastor que le va muy bien, no se me hace tan grave. Lo grave es cuando te das cuenta que ese hombre llamaba a mujeres de su iglesia, a niñas, y tenía relaciones sexuales con ella, y no solamente, o sea, eso es abuso completamente, pero también elegía a mujeres de la iglesia casadas. Literalmente quien él quisiera, Dios le decía, acuéstate con ella según su visión, porque no era así. Y todo eso se escondió por cientos de años,
Apenas salió a la luz hace poquito, y conforme salió a la luz dijeron, también el papá lo hacía, también el abuelo lo hacía, y salen testimonios de jovencitas que ya son adultas, ¿verdad? Que tienen hijos, y dicen, sí, de mí abusó. Y yo fui y le dije a las autoridades, y las autoridades no hicieron nada. Entonces, los peligros de pertenecer a este grupo, que te estoy yendo a un extremo, ¿verdad? Pero a veces, ¿verdad? Y ahorita van a ver los principios sectarios, que en ciertas iglesias los practican, y dices tú, no se me hacía tan grave, pero ahora que estoy afuera, sí era grave. Sí era grave. Y te quiero compartir acerca de una secta, que esta es de las más famosas, porque muchas personas murieron. Literal, hubo un suicidio masivo en esta secta. Y cuando yo escuché la historia dije, se escucha mal. Pero conforme empecé a investigar dije, no, esto es algo de otro nivel. O sea, ¿cómo la gente puede caer en este punto? Y quiero hablarte de Jim Jones, que es este hombre que ves ahí, que está del lado izquierdo, que está como más caricaturizado. Y del lado izquierdo es él. Y te la voy a platicar por años. En 1955 se fundó en Indiana lo que es la iglesia del pueblo, en donde Jim Jones tenía un grupo, ¿verdad? Donde asistían gentes de todo tipo de color, de todo tipo de economía, porque él empieza a abrazar a todas las culturas. Y en ese momento, 1955, no era muy normal, ¿verdad? Que un hombre blanco empezara a abrazar a gente de color y que la invitara a la iglesia. No sé si le puedan abrir allá afuera. Me está llamando Raúl, no sé si está Raúl. Perdón. Entonces, este hombre empezó a fundar la iglesia en Indiana, que se inició, ¿verdad? Integrando de manera racial a toda la gente de todo tipo de colores. Y lo interesante de esto, ¿verdad?, es que así se funda, tiene un buen principio, buen inicio, pero va avanzando. Después en 1960, 5 años, se trasladan a California y ahí, ¿verdad?, ganan gran poder, se empiezan a relacionar con el gobierno los empieza a proteger en cierta manera, ¿verdad? Entonces comienza a dar discursos comunistas, apocalípticos y religiosos, y la iglesia, no sé por qué, conforme tú hables de cosas así como Cristo ya viene, los 5 jinetes del apocalipsis, los masones, si tú hablas de este tipo de cosas, la gente va a estar entretenida, te va a buscar en internet. O sea, si tú ves al doctor Armando Alducín y ciertos maestros, ¿verdad?, de teología, que hablan de este tipo de cosas, son muy llamativas. Entonces él empieza a tener mucha fama, mucho control, mucho poder, hasta que en 1974 funda Johnstown en Guyana, que era una localidad olvidada. Y acuérdense que en ese momento, si no mal recuerdo, estaba la guerra de Afganistán, y en ese momento ese lugar estaba abandonado completamente. Entonces él funda, que ahí ves casitas tú. Bueno, pues esas casitas, él le dice a su iglesia, vámonos todos porque el gobierno nos va a atacar, vámonos todos. Los empezó a preparar mentalmente y le dice, vámonos, porque va a venir algo malo, va a venir algo apocalíptico y tenemos que estar protegidos. Y después de algunos años se lleva a una comunidad de por lo menos más de 1000 personas a vivir juntos en ese lugar, y aparentemente todo estaba bien, Familiares preguntaban, ¿qué está pasando con mi familia que se fue a Johnstown? Y les hablaban o los trataban de visitar y ellos decían, todo muy bien, hasta que empieza a correrse un rumor dentro del gobierno que algo estaba mal ahí. Entonces va el gobernador encargado en ese momento, el 18 de noviembre de 1978, un congresista, Leon Ryan, visita Johnstown con periodistas para investigar, ¿verdad?, este tipo de abusos, a ver si estaba pasando algo. Y dice que al inicio llega y todo bien, la gente sonriendo, disfrutando, y decía, no puedo estar en un mejor lugar. Pero lo extraño es que de repente le llega una pequeña carta a uno de los periodistas y le dice, por favor, sácame de aquí. Y el periodista se asusta y el congresista se quiere llevar a un grupo de personas, y cuando suben al avión, porque no estaba fácil de llegar, suben al avión, los balacean, muere el congresista, mueren los periodistas, y pues obviamente pues se da el pitazo al gobierno. El gobierno va con cientos de soldados, y cuando llegan al lugar se dan cuenta que hay un suicidio masivo donde más de 900 personas tomaron cianuro, unas se dispararon, Jim se disparó y todos murieron. O sea, imagínate esa escena trágica, 900 personas que se suicidaron al mismo tiempo por creer en un hombre que se decía
llamado por Dios, que se decía hijo de Dios, que se decía puente entre los hombres y Dios. Imagínate eso. O sea, es algo que para mí es traumático, es algo que para mí dices tú, no puede pasar, y sí pasa. Y a veces no pasa un suicidio masivo, pero yo veo gente que se distancia, veo gente que divide, veo gente que dice mi iglesia es la correcta, la tuya no. Veo gente que es capaz, ¿verdad?, de hablarle a los cristianos como tal cantante que tú dices, no es tan cristiano, ¿verdad? Y le ponen hijo del diablo, enviado de Satanás. Y yo estaba escuchando a un predicador que dice, no hay gente más dura que el cristiano juzgando a otro cristiano. Dice, yo estuve mucho tiempo en el mundo de los videoblogs. En el mundo la gente me abrazaba, la gente me criticaba, pero era una crítica normal, dice, pero cuando me hice cristiano, los mismos cristianos me ponían hijo del diablo, enviado de Satanás, el infierno te está esperando, y cosas de ese tipo. Y no sé quién ha vivido ese tipo de experiencias cuando tú compartes tu fe o tratas de debatir con una persona. Pero bueno, estos son orígenes sectarios que pueden sucedernos a mí y a ti, y te quiero preparar para que cuando eso llegase a suceder en tu vida, en la vida de un familiar, tú digas, esto no está bien, esto no está bien. Nosotros vamos a hablar de esta serie más adelante. Como comunidad, ¿verdad? Somos una iglesia simple. ¿A qué se refiere con una iglesia simple? Si quieres verlo desde el aspecto del arte, somos una iglesia minimalista. No nos gustan tantas reuniones. Ahorita tenemos una que otra reunión, pero yo siempre lo he dicho, máximo 2 reuniones por semana. Porque yo vengo de iglesias donde había 7 reuniones a la semana cuando bien nos iba. O sea, una diaria. Cuando bien nos iba, porque a veces eran 9, 10. Y una vez me estaba platicando un amigo, no hombre, en tal iglesia, no les voy a decir el nombre, dice, tienen 27 reuniones a la semana. Yo dije, ¿cómo? Sí, es que un día tienen 3, pero tienen una a las 6, de 6 a 7, de 7 a 8, de 8 a 9. Dice, y ese día tienen 3, tienen 27, yo las conté, dice. Reunión de esto, que reunión del otro, y dije, wow. O sea, no quiere decir que esté mal, a mucha gente le gusta ese tipo de iglesia, no está mal, eso es claro, pero lo que sí es que nosotros no somos así. O sea, no esperes el lunes esto, el martes esto, el miércoles, no. Una y a veces 2, cuando tenemos escuela, solamente, a veces 2, o como esta semana que tuvimos lo de los varones y las mujeres. Entonces, yo me pregunté, ¿cómo se logra esto? ¿Cómo se logra a ese punto de llevarte a 900 personas a un lugar y que tú vivas como un rey mientras todos son tus esclavos y te defienden, y si alguien les habla mal de ti, ellos se enojan? Porque yo lo he visto eso en otras iglesias, ¿verdad? ¿Cómo se logra eso? Cuando hablas de tal persona, sale la gente, no toques al ungido de Jehová, él es mi líder, mi pastor, y no te preocupes, si alguien habla mal de mí, no me defiendas tanto, ¿verdad? Dios defiende solo y los frutos hablan por sí mismos. Yo no quiero que salgas peleándote y diciendo esto y lo otro, no. ¿Por qué? Porque eso me da miedo cuando yo lo veo en otros lugares, me da pánico. Digo, wow, definitivamente tiene a Dios y luego abajo a su pastor y luego ya a toda su familia. Y eso me preocupa mucho. Entonces, aquí te voy a resumir, ¿verdad? ¿Cómo se logra esto? No es la predicación, es solamente la introducción. No va a ser tan larga, pero solamente la introducción. Bueno, primero, ¿cómo se logra? A través de un liderazgo autoritativo y absoluto. Lo que el líder diga, eso es. A mí me gusta mucho cómo se maneja la iglesia en los Estados Unidos. En la iglesia de los Estados Unidos, el tiempo que estuve allá, yo me di cuenta que el pastor no es el rey. A diferencia de la iglesia en Latinoamérica, donde el líder o el pastor es el rey. Lo que él diga, eso se hace. Si él quiere y dice, ¿sabes qué? Quiero poner unos picos allá afuera, no lo analiza, no tiene un grupo de personas a las que le pregunta qué piensan, sino simplemente dice, lo quiero, y se hace. Y si el pastor dice, ¿sabes qué? Esto ya no, ya no. Tratamos, ¿verdad? Nosotros tratamos, tenemos un grupo de líderes con los que siempre antes de tomar yo decisiones lo comparto y les digo, ¿qué piensan? Aparte del grupo de líderes, tengo un grupo de personas arriba de mí, señores, personas de fe, a las que me acerco y les digo, oigan, quiero hacer esto, ¿qué piensan? Muchos me dicen, sí, hazlo, no hay problema. Otros me dicen, espérate. Y trato, ¿verdad?, de escuchar consejos, porque en la multitud de consejos está la sabiduría. En los Estados Unidos, el pastor no es más que parte de un cuerpo, en donde hay pastor, diáconos, una mesa directiva de diáconos, y el pastor propone, oigan, quiero hacer esto, y la mesa dice sí o no. Y de arriba de la mesa hay más cosas, ¿verdad? Eso se me hace muy sano, porque a veces, ¿verdad?, porque una persona toma decisiones y lo que se dice es ley, bueno, caemos en este punto. Entonces, primero,
un principio, ¿cómo se hace para lograr esto? Para lograr que la gente te siga a ojos cerrados y que no piense. Liderazgo autoritativo y absoluto. Segundo, manipulación espiritual y emocional. Usan el miedo, la culpa. No sé cuántos le dijeron, si te vas de esta iglesia, te va a ir mal. Ya Dios no está, ya Dios no te va a seguir, las bendiciones se van a ir. Yo lo he escuchado, gente que dicen, si te vas de esta iglesia, se acabó todo, ¿verdad? Tercero, aislamiento progresivo. No te aíslan de la noche a la mañana, es un proceso a largo tiempo en donde te empiezan a sacar de tu familia, sacar de tu grupo de amigos y te dicen, nomás aquí. No fomentan la unidad con otras iglesias porque es nomás aquí. Cuarto, distorsionan las doctrinas bíblicas, empiezan a cambiar los principios que han estado prácticos por cientos de años en las escrituras. Quinto, exclusividad religiosa. Nuestra iglesia es la que tiene la verdad. Esta es la única luz, este es el único mensaje. Sexto, control sobre la vida del individuo. Constantemente comenzar a controlar al individuo, a decirte esto sí, esto no, con este sí te puedes casar, con este no, esto sí puedes hacer, esto no, este cantante sí lo puedes escuchar, esto no. Que al inicio, ¿verdad? Así creció la iglesia en Latinoamérica por mucho tiempo en el sentido de protección, pero ahorita, ¿verdad? La verdad yo no les puedo decir que sí hagan o que no, porque ustedes tienen toda la capacidad. A veces la riegan, esa es la verdad, ¿verdad? Pero ustedes tienen toda la capacidad de decir, esto sí, esto no. Yo te voy a recomendar, yo te recomiendo que esto sí, esto no, y tú decides. Y cuando lo decía, yo no te voy a decir, estás bien menso, tonto, no. Bueno, a esto pasa en muchas iglesias, ¿verdad? Control sobre el individuo, explotación económica o laboral. Constantemente hablan de economía, necesitamos dinero. Extrañamente entra dinero, la iglesia no avanza, pero la iglesia de la casa del pastor sí, su carro también, etc. Ese tipo de cosas. Explotación laboral. Oye, ¿sabes qué? Tengo esto, me haces lo otro, te lo llevas a mi casa, hermano, gracias, Dios te lo pague. Eso es explotación laboral. Que alguien tenga un talento, una habilidad y que lo haga y que le digas, gracias, Dios te lo paga. Y lo bueno, si él lo quiere hacer para la iglesia, todavía se acepta, pero te lo llevas a su casa a cosas de uno, salud, y que le dices, gracias, Dios te lo paga. Y lo empiezas a explotar laboralmente, esa es la realidad. Conductas abusivas en base a las emociones, a lo sexual, a las físicas. 9, enseñanzas apocalípticas distorsionadas. Ya Cristo ya viene, si te vas de aquí, Cristo va a venir y quién sabe si te vayas, porque este es el lugar, si te vas. Y 10, dificultad para salir. Cuando tú te das cuenta y quieres salir, te van a decir, tú sabes, el problema eres tú, a donde te vayas va a haber problemas porque tú eres una persona problemática. Tú sabes, a mí no se me hace bien que andes brincando de iglesia a iglesia, pero tú sabes, hay dificultad para salir. Entonces son algunos principios que te quiero compartir acerca de cómo logran que una persona pueda irse, ¿verdad? Así, sin ver a los demás, sin escuchar a su familia, solamente en un enfoque, diciendo, Él es el ungido, el llamado de Dios. Y encontré este pasaje en las Escrituras, que es Colosenses 2, que es nuestro pasaje base, y está larguito, pero si no leíste la Biblia en toda la semana, pues aquí te vas a leerla. Dice Colosenses 2, y lucho, dice, para animarlos a todos y para que se mantengan unidos en el amor de Cristo, y así lleguen a tener la plena seguridad de comprender todo el plan que Dios y Cristo había mantenido en secreto. Número 3 dice, todas las riquezas de la sabiduría y del conocimiento se encuentran presentes en Cristo. 4, les digo esto para que nadie los engañe con frases bonitas pero falsas. El 8 me gusta, dice, tengan cuidado, no presten atención a los que quieren engañarlos con ideas y razonamientos que parecen contener sabiduría, pero que solo son enseñanzas humanas. Esa gente obedece a los espíritus poderosos de este mundo y no a Cristo. No dejen que nadie los critique por lo que comen o beben, o porque no celebran ciertas fiestas, ni respetan los días de la luna nueva o de descanso. Todo eso no era más que la sombra engañosa de lo que estaba por venir. Lo real y verdadero, dice, es Cristo. 20, ustedes están unidos a Cristo por medio de su muerte en la cruz y ya no están sometidos a los espíritus que gobiernan este mundo. Entonces, dice, ¿por qué se comportan como si todavía estuvieran bajo su dominio? ¿Por qué obedecen a quienes les dicen, no toques esto, no comas esto, no pruebes aquello? Esas reglas no son más que enseñanzas humanas que con el tiempo va perdiendo su valor. Dice, no se puede negar que son útiles porque enseñan acerca de la conducta religiosa, la humildad y el dominio del cuerpo. Pero lo cierto es que ya no ayudan a combatir los malos deseos de nuestra naturaleza humana. ¡Wow!
¿A cuántos les han dicho, brother, te vi en tal lugar, ¿por qué estabas ahí? Ahí solamente hay la oscuridad y tú eres luz. Yo me acuerdo de un amigo que se lo mantenían disciplinando porque pues él era cantante, ¿verdad? Pues cristiano, la verdad, o sea, hablaba de Cristo. Pues siempre, yo creo en el año, unos 2 meses estaba sin disciplina. Los otros 8 estaba disciplinado, los otros 10 estaba disciplinado. Que por qué esto, por qué lo otro, ¿por qué? Bueno, pues o sea, lo que estamos viendo lo hemos vivido. Yo creo que si te doy el espacio, tú me vas a contar una historia igual o peor que la que te estoy diciendo. Sí, a mí no me dejaban hacer esto, a las mujeres, ¿verdad? Antes no las dejaban pintarse, no las dejaban ponerse pantalón, estaba haciendo un friazo y la mujer tenía que andar en falda. No se podían poner colorete, no se podían tatuar la ceja. Porque esas iglesias, ¿verdad? Por mucho tiempo lo hicieron por sentido de protección, pero creo que algunas de ellas cayeron en extremos. Entonces te quiero hablar acerca de 10 puntos de la diferencia entre una iglesia sana versus una secta. Y que cuando tú salgas digas, ¿vida en comunidad es sana o no tan sana? Cuando tú salgas, tú analices y veas la iglesia de tu vecino y digas, ¿es sana o no tan sana? Porque no tiene nada de malo, O sea, tú un día te puedes cansar de este lugar y decir, ¿sabes qué, Ray? Me voy a ir a tal lugar. Y si es una iglesia sana, yo te voy a decir, adelante. Dios te bendiga, es mi bendición y que te vaya muy bien. Porque yo no soy dueño de las personas. Al final de cuentas, todos le pertenecemos a Cristo y solamente eso. Obviamente me va a doler, no quieras que diga, qué chido que te vas. No, me va a doler, pero yo te tengo que dejar ir. Porque no eres mío, eres de Dios. Y el lugar donde tú estés, si es de Dios, estás bien. Y como siempre lo digo, es un principio para mi vida. La iglesia no es para aguantarse, es para disfrutarse. Yo he ido a lugares donde he estado y digo, ya no aguanto, ya no soporto, me aburre. Llego y me desespero, ya sé qué me van a decir, ya sé que ese tipo de cosas. No es así. La iglesia no debe de ser para aguantarse, la iglesia debe de ser para disfrutarse. Entonces, 10 principios, voy a regalar algunos versículos bíblicos para que los vaya leyendo cada quien. Bueno, voy a darle espacio para que los lean, a ver si pueden ayudarme, por favor. Voy a dar el versículo y luego ya tú lo buscas. Efesios 2:20, por favor. Efesios 2:20. Sí, 1, 2. Sí, 1, 2. Sí, 1, 2. Perdón. Aquí le tengo que estar moviendo y haciendo de esto. Ahí. Sí, 1, 2. Ahí. Bueno, Efesios 2:20. Van a ir pasando el microfonito para irlo leyendo y que sea más interactivo. Es como tipo esgrima, Aquí, ¿quién lo quiere leer? ¿Tú, Alex? Ahí va pasando el micro. Está en la traducción lenguaje actual. Ok. Todos los miembros de la iglesia son como un edificio, el cual está construido sobre la enseñanza de los apóstoles y los profetas. En ese edificio, Jesucristo es la piedra principal. Ok, número 1. En base al fundamento, la característica de una iglesia sana, dice el pasaje, que es la base fundamental, Cristo. ¿Qué más? Las escrituras, nada más. En una secta hay un líder humano carismático que siempre tiene una revelación nueva de parte de Dios. Cuidado. Fundamento, nuestro fundamento es Cristo. Toda nuestra base de nuestra fe, toda la base de lo que creemos es Cristo. Solamente la iglesia debe de ser 100% cristocéntrica. Te lo voy a decir en una predicación más adelante, pero parte de nuestra cultura es que somos una iglesia simple. Amamos a Dios, demostramos a Dios. No más. Amamos a Dios, demostramos a Dios. No esto y lo otro. No. Simple. Amamos, demostramos. Y ya. ¿Por qué? Porque Cristo es la base fundamental de las escrituras. Número 2. En cuanto a la autoridad espiritual. Me gustaría que leyeran Hechos 14:23. Los voy a ir diciendo todos y van buscando cada quien uno. Hechos 14:23, segunda de Timoteo 3:16, Efesios 4 del 4 al 6, Hechos 17:11, Gálatas 5:1, Gálatas 5:22 al 23 y primera de Pedro 5 del 2 al 3. ¿Sí? Sí, te digo, si no has leído la Biblia en toda la semana, hoy vas a leer mucha Biblia, ¿verdad? Lo repito de nuevo, Hechos 14:23, segunda de Timoteo 3:16, Efesios 4 del 4 al 6, Hechos 17:11, Gálatas 5:1, Gálatas 5:22-23, primera de Pedro 5 del 2 al 3. Alguien grite lotería.
Bueno, ya tienen el primero, hermano, por favor. Hechos 14 al 23. En cada iglesia, Pablo y Bernabé nombraron líderes para que ayudaran a los seguidores de Jesús. Después de orar y ayunar, ponían las manos sobre esos líderes y le pedían a Dios que los ayudara, pues ellos habían creído en él. Ok, va. Principio número 2. En cuanto a la autoridad espiritual, una iglesia sana está basada, ¿verdad? O tiene autoridad compartida con liderazgo, que el liderazgo es gente que está rendida a Dios. Son personas que cuando tú las ves cómo viven en su vida cotidiana, dices tú, definitivamente, él es un hombre que busca a Dios. Diferencia, en una secta hay un control centralizado. La autoridad es la máxima cabeza, es una monarquía. Eso quiere decir que hay un rey y el rey toma decisiones. ¿Qué estaba pasando en ese pasaje? Te lo platico rápidamente. La iglesia estaba creciendo, el evangelio estaba avanzando y resultó que había ciertos líderes que tenían que atender a las viudas, tenían que salir a predicar y tenían que atender, ¿verdad?, a la gente de la iglesia. Entonces eso era muy difícil y Dios les dice, ¿saben qué? Van a tener que hacer liderazgos. Lo sano es que la iglesia no tome una decisión solamente, una persona tome una decisión solamente, sino que haya un grupo de líderes. Eso es muy sano, completamente sano. En cuanto a la autoridad espiritual, una iglesia sana, la autoridad es compartida y hay un liderazgo dentro de la iglesia. Número 3, doctrina. Segunda de Timoteo 3:16. Por favor, Humberto. ¿O quién lo agarró? ¿Sí, verdad? Segunda de Timoteo. Sí, 3:16 es el de toda la escritura, ¿no? 3:16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Ok. En cuanto a nuestra doctrina, está basada en la Biblia y está abierta al escrutinio. A lo mejor tú puedes decir, oye Ray, pero es que tal iglesia también está basada en la Biblia y que es completamente lo diferente a lo que nosotros creemos. Bueno, pues para eso hacemos un análisis, haces un estudio, haces un exégesis, que era lo que platicábamos en las clases de los martes, y tú dices, si es cierto, no es cierto, o fallas en esto, o sí es cierto esto. Entonces se basa en base a la Biblia y un escrutinio de ella. A diferencia de una secta que las revelaciones son secretas o exclusivas o son tergiversaciones bíblicas, agarran solamente un pasajito y de ahí se basan para hacer un pretexto. No es un texto completo, es un pretexto. No, es que mira, la Biblia dice esto y lo dices, pero lee el antes y el después, vamos a ver a quién está enfocado, vamos a ver qué quiere decir, vamos a ver a quién se lo escribió, en qué momento histórico y si sigue aplicando para nuestros tiempos o no. Eso es, ¿verdad? Un escrutinio, ay, no sé decir esa palabra. Bueno, eso es hacer un exégesis, se me hace más fácil, de la escritura. ¿Sí? Número 4, relación con otros cristianos. Efesios 4, del 4 al 6, es el del cuerpo de Cristo, creo. Solo hay una iglesia, solo hay un espíritu y Dios llamó a una sola esperanza de salvación. Solo hay un Señor, una fe y un bautismo. Solo hay un Dios que es el Padre de todos, gobierna sobre todos, actúa por medio de todos y está en todos. Bueno, ¿qué dice ahí? Solo hay un Dios y Él gobierna sobre todos. No hay un dirigente, no hay una persona, no, solo hay un Dios. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos unidad y comunión con el cuerpo de Cristo. Por ejemplo, el 23 y 24 de agosto vamos a tener un evento que se llama Unifica, no va a ser aquí, va a ser en otra iglesia. ¿Qué vamos a hacer nosotros como iglesia unida en el cuerpo de Cristo? Vamos a ir, o sea, no estás obligado, ¿verdad? Pero te voy a invitar a que vayas. Y vamos a participar con otros hermanos, vamos a escuchar a predicadores que vienen de otros lugares, porque en la iglesia debe de haber unidad y comunión en el cuerpo de Cristo. ¿Qué hace una secta? Exclusividad. No te juntes con aquellos, no vayas para allá, solamente con estos y los que piensen como yo, y ya. ¿Qué hace una iglesia verdadera? Te deja ser libre. Mira, yo te lo he dicho, a mí hay cantantes que no me gustan tanto si son cristianos. No me gustan tanto si son cristianos. Y la otra vez hubo un evento en una iglesia que no me gusta tanto y es cristiana. Y no me gusta porque tengo mis razones, ¿verdad? Pero yo no podría decirte, no vayas, porque primero no van a escuchar a un predicador y segundo, porque es un grupo que te gusta y es cristiano, aunque a mí no me gusta.
En una secta te dirían, no puedes ir a tal iglesia aunque sea un concierto de tal cantante, porque tocar esa iglesia es igual a... Eso es una iglesia no es sana. Número 5, transparencia. Hechos 17:11, por favor. Hechos 17:11. Estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas eran así. Ok, Hechos 17:11. Bueno, ahí está hablando de los hermanos de Berea, si no estoy mal. Y los hermanos de Berea dice que eran hombres que escudriñaban la escritura, eran hombres que practicaban la enseñanza, eran personas, ¿verdad? Que cuando llegó una persona y les predicó, dijo, canijo, estos no están tan mal. Estos pues saben de la palabra. ¿Por qué? Porque había una transparencia, porque como todos leían la escritura, el que estaba enfrente podía compartirla y los de abajo decían si es cierto o no es cierto. Por mucho tiempo en la iglesia católica, lo voy a decir, no permitían que nadie más leyese la palabra, la Biblia, solamente los sacerdotes. Ese tiempo se le llamó oscurantismo. El oscurantismo, una de las características de ese tiempo es que la gente no podía leer la escritura y por ende no podía conectar con Dios, porque la única manera para conectar con Dios era a través de la iglesia. Entonces se levantaron pensadores como Galileo Galilei y muchos otros más, y fueron juzgados porque eran personas que decían, ¿saben qué? Es que no, los planetas no están así, Copérnico, ¿no? Que si es que no somos el centro del universo, esa es la realidad. Pero como ya había un principio y la iglesia lo defendía, no podía tener transparencia, por ende no podías, ¿verdad?, dialogar en una base sólida con un líder, sino simplemente era lo que él dice se hace y ya. Entonces había una transparencia. Sin embargo, en una secta hay secretismo, manipulación de información, nomás unos cuantos saben la verdad. Oiga, pastor, ¿cuánto gana? ¿Lo has visto, ese tipo de esconder, verdad? Ese tipo de cosas. O sea, ahora si el pastor tiene un negocio, pues no hace chismoso, a ese es punto y aparte si él te quiere decir. Pero a lo que voy es en cuanto a la iglesia. Oye, ¿cuánto entra? Yo te lo he dicho aquí. A veces entran 800, a veces entran 1000, a veces entran 2000. ¿Qué se hace con ese dinero? Ese mini split costó 8000, ese costó 2500, más agrégale el gas, más agrégale esto, más agrégale lo otro. Y si no me crees, Alex es el que los pone y es persona de confianza. Y reclámala a él, no se crean. Alex siempre me enseña notas y dice, mira, del gas fue esto, de esto fue esto, y eso que no me han cobrado, y siempre cuando él me quiere cobrar, me cobra lo mínimo que se puede, y eso a veces no me lo quiere ni recibir, pero yo le digo, no, el obrero es digno del salario, y es dinero de la iglesia, pero pues es tu trabajo. Y así, ¿verdad? Así funcionamos. Y si tú quieres decir, pero Ray, ¿cuánto? Bueno, ahí Laura tiene todas las notas, tiene todo lo que gastamos. Yo cada vez que gasto algo, no sé, voy a gastar porque se me antojó un chicle. No, yo le envío 50 centavos, un chicle. Y me dice, ¿por qué gastaste esto? Oye, pues ahí estaba el Eric y el Alex con el solezote, pues fui y les compré un Powerade y se me hizo justo que lo pagara la iglesia. Y todo ese tipo de cositas, Laura los tiene. Que no sé si te acuerdas que el otro año lo hicimos, al final de año damos un análisis de gastos, lo que entró y lo que salió. No sé quién se acuerde de eso que hicimos el año pasado. Lo que entró, lo que salió. ¿Por qué? Porque es tu dinero lo que entra ahí. Tengo que demostrarte qué se hace con tu dinero. Oye, ¿sabes qué? Pues me gustaría que tal músico tuviera un sueldo porque siempre está ahí. Si tú lo quieres, lo hacemos entre todos. No me molesta. A lo que voy es que debe de haber transparencia en todo. Debe haber transparencia en mi vida. Yo soy muy transparente. Muchos profesores me dicen, no hagas eso. Pero ustedes saben dónde vivo. Así que si me quieren ir a huevear la casa, ya saben dónde es. Muchos pastores ni siquiera enseñan dónde viven a su iglesia. ¿Por qué? No lo sé. No hay transparencia. ¿Por qué? No lo sé. Ahora no estoy diciendo que esté mal, solamente estoy diciendo que debería de haber una transparencia en todos los ámbitos de nuestra vida. Tú conoces a mi esposa, conoces a mi familia. Yo creo que soy muy transparente, creo, ¿verdad? ¿Sabes cómo me compré un carro? Casi siempre yo cuento mucho, aparte de, esa es mi personalidad.
Pero debería haber transparencia en todas las iglesias, no sé por qué. A veces, ¿verdad? No te puedes ni acercar al pastor porque tiene guaruras, porque tiene personas que lo cuidan. Y yo digo, qué triste, ¿no? Ir a un lugar donde no te puedes acercar a la persona que es líder de ese lugar. Y que para llegar a él tienes que decirle al líder de abajo, del líder. Bueno, eso es punto y aparte, ¿verdad? Es mi perspectiva de las mega iglesias, pero así funciona. 6. Libertad personal. Gálatas 5:1, por favor. El siguiente va a ser Gálatas 5, del 22 al 23. 6. Libertad personal. Gálatas 5:1. ¿Lo tiene alguien? Porfa, Sammy. Jesucristo nos ha hecho libres. Él nos ha hecho libres de verdad, así que no abandonen nuestra libertad ni vuelvan nunca a ser esclavos de la ley. Dice, Jesucristo nos ha hecho libres. ¿Libres de qué? De todo. De vicios, de deseos, de pecados. Jesucristo nos ha hecho libres. Dice, no abandonen esa libertad. La Biblia nunca te dice, no hagas esto. Bueno, sí, pero pocas veces, ¿verdad? Pero yo creo que el pasaje que marca el Nuevo Testamento es, todo te es lícito, pero no todo te conviene. Y el Señor Jesús deja el resumen de toda la ley y los profetas solamente en unos cuantos versículos. Y dice, en esto se resume toda la ley y los profetas. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Solamente es así. Y demás, lo demás, ¿verdad? Está de más. Jesucristo nos ha dado libertad. Y es una libertad completa. No a medias, no en partes. Es completa. En una secta, ¿verdad? Siempre van a quererte decir qué hagas, en qué gastes tu tiempo, en qué gastes tu dinero, incluso hasta qué hagas con tu pareja. Esto sí, esto no. Yo opino mucho, a veces ese es mi error. Y Laura me dice, si no te preguntan, no opines. Pero yo siempre trato de opinar porque siempre trato de ayudar desde mi perspectiva, aunque a veces, ¿verdad?, mi opinión no es la que necesitan. Pero siempre trato de opinar. Pero es diferente opinar a que te diga sí, no. Es diferente eso. Esto sí, esto no. Muy diferente. Bueno, 7, frutos del Espíritu. En una iglesia sana, los frutos se dan a conocer. Cómo viven, cómo actúa la iglesia en conjunto. Los frutos del Espíritu están en Gálatas 5, 22 al 23. Y no sé quién los tenga, tú de allá. En cambio, el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás, estar siempre alegres y vivir en paz con todos. Nos hace ser pacientes y amables, y tratar bien a los demás y tener confianza en Dios. Ser humildes y saber controlar nuestros malos deseos. No hay ley que esté en contra de todo esto. Se me quiquea, lo dejaste de ayer, ¿verdad? Ese también fue el que le tocó leer. Esa versión me gusta mucho. En otras versiones dicen, los frutos del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza y mansedumbre. Y cuanto a tales cosas no hay ley. A lo que voy con todo esto es que cuando una iglesia es sana, tiene frutos. Y la única manera de callar la boca de los que hablan mal de un lugar es a través de los frutos. Y los frutos, ¿verdad?, no se pueden esconder. En una secta, una iglesia que no es sana, ¿verdad?, los frutos son el temor, la culpa, el abuso emocional, el orgullo, la idolatría, la religiosidad. En una iglesia sana tú te sientes libre, vas por el mundo y no te preocupas por qué te van a decir, si te ven en tal lugar, porque tú tienes la capacidad, conforme vas madurando, de tomar decisiones para ver qué te va bien y qué no te conviene. Pero los frutos, ¿verdad?, son inescondibles. No sé si existe esa palabra, pero no se pueden esconder. Tú puedes, ¿verdad?, esconder lo que quieras, los frutos no. Una persona que es amorosa, se nota. Una persona que es orgullosa, se nota. Una persona, ¿verdad?, que protege, que cuide, que es ayudador, no se puede esconder. Una persona que es egoísta, malinchista, crítica constantemente, no se puede esconder. Tú y yo deberíamos tener esos frutos, ¿verdad?, que la gente de afuera viera y dijera, ¿sabes qué? Yo quiero ir a donde él va. Es tan amoroso, tan buena gente, tan sonriente, Deberíamos de tener esos frutos. 8. Actitud hacia el líder. Primera de Pedro 5, del 2 al 3. Por favor, no sé quién lo tenga. Va a ser el último. Bueno, tengo algunos otros regalitos de versículos, pero esos son al final. Es Primera de Pedro 5, del 2 al 3.
Léelo, Andrés, por favor. Cuiden ustedes de las personas que Dios dejó a su cargo, pues ellas pertenecen a Dios. Cuídenlas como cuida a las sus ovejas. Háganlo por el gusto de su enemigo, que es lo que a Dios le agrada, y no por obligación ni para ganar dinero. No traten a los que Dios les mejor como si ustedes fueran sus amos, más bien procuren ser un ejemplo para ellos. Qué padre, ¿verdad? Dice, en el Nuevo Testamento solamente vas a encontrar pocos versículos que hablan acerca del pastor. Por ejemplo, Jesús dice, yo soy el buen pastor, que da la vida por sus ovejas. Este es uno de esos pocos versículos, 1 de Pedro. Y lo que dice es, como el pastor cuida de sus ovejas, así el liderazgo en una iglesia debería de cuidar a las personas que están bajo su cargo. Pero es diferente cuidar a obligar. Cuidar es orar por las personas. Obligar es decirles que hagan. Cuidar, ¿verdad? Es estar ahí en los momentos críticos. Una iglesia, ¿verdad?, que no es sana, solamente genera idolatría hacia el liderazgo. Solamente genera separación. Todo se trata de el líder y la demás gente sale sobrando. Pero un lugar sano, ¿verdad? Los líderes son siervos. Yo tengo aquí un principio en el liderazgo de la iglesia y es, a mí me importa mucho que estés relacionado con gente de la iglesia, porque yo no quiero un liderazgo escondido, que nomás tú y yo sepamos que somos líderes. Yo quiero que los líderes se noten a través del servicio, a través del amor, que la gente diga, de seguro ellos son líderes, porque ve cómo están siempre bien temprano, bien atentos, ayudando, cuidando, me hablan en la semana. Ay, Ray, ese es tu trabajo. Bueno, no es mi trabajo porque aquí nadie me paga, lo primero. Y segundo, este es trabajo de todos como iglesia. Eso debería ser el trabajo de todos. Yo trato, ¿verdad?, de hablar a los que puedo, pero discúlpame, pues a veces hay alguien que se me va. Pero no te sientas mal, si te acercas conmigo y voy a decir, nos vamos a comer en la semana o buscamos la manera de vernos. Pero los líderes de este lugar, tú y yo no soy líder, ya me salvé. No. Pero eres cristiano, tienes un liderazgo por parte de Dios. Al llegar aquí, Dios te quiere usar en tu trabajo, en donde estás. Necesitas ser personas con características que digas, wow, él es un siervo. Hay tipos de liderazgos. Hay liderazgos autoritativos, hay liderazgos monárquicos, hay liderazgos de todo tipo. Hay como 8 tipos de liderazgos. Bueno, yo quiero que el liderazgo que tú te grabes y que tú practiques es un liderazgo basado en el servicio. Si quiero ser el primero, dice la Biblia que necesito ser el último. Si quiero, ¿verdad?, que los demás me sirvan, necesito servir. No es al revés. No me la paso pidiendo favores, me la paso haciendo favores y por ende la gente me quiere hacer favores. Ese es el liderazgo sano, ¿sí? Completamente basado en el servicio. 9, ya casi. Destino de los miembros. Bueno, el destino de los miembros debería de ser el crecimiento en Cristo y vivir una vida en comunidad. A diferencia de una secta, el destino de los miembros es aislamiento, dependencia extrema, daño físico y emocional. Muy triste. Número 10. ¿Cuál es el final que esperamos? Bueno, esperamos glorificar a Dios un día cara a cara y seguir expandiendo su reino. En una secta, el final es mantener el poder, controlar y en un extremo hasta llevar al suicidio colectivo. Entonces, ¿por qué no somos una secta? Bueno, pues se supone que tú al ver esto dices, no, así no somos. O a lo mejor sí, vas a decir, no, sí, esto y lo otro. No, a lo mejor es que esclarecerlo, pero tratamos, ¿verdad?, de no practicar los principios de una secta. Y quiero terminar con algunos pasajes solamente, rápido, los vamos a leer y terminamos. Hechos 2:42, Efesios 4, número 16, Mateo 7. Bueno, Mateo 7 del 15 al 20 no, porque es el de los frutos, pues ya los vimos, ¿no? Gálatas 1 del 8 al 9 y 1 de Pedro 5 del 2 al 3. Creo que son algunos de los mismos. Hechos 2:42. ¿Lo puede leer alguien? Se perseveraban, ¿verdad?, en la doctrina de los apóstoles. Decidieron vivir como una gran familia y cada día los apóstoles compartían con ellos las enseñanzas acerca de Dios y de Jesús. Y también celebraban la cena del Señor y oraban juntos. Este pasaje me encanta porque muchas iglesias dicen,
hay que volver a como era la iglesia antes. Bueno, pues primero tienes que destruir tu edificio, tienes que salirte e irte a congregar en casas, tienes que cambiar la metodología que tenemos por 500 años funcionando de la iglesia actual. No puede suceder, eso no está mal, pero lo que voy es que ese principio nos habla, ¿verdad? Que tratamos de hacerlo. Convivían y se partían el pan juntos, se ayudasen unos a otros y perseveraban, dice, en la doctrina de los apóstoles. Ese pasaje es clave, ¿verdad? Una iglesia sana tiene esta característica. Ahora, ¿podemos verlo en la comunidad? Yo creo que sí. ¿Qué hicimos ayer? Convivimos. ¿Qué hacemos cuando hacemos la Santa Cena? Convivimos. Constantemente estamos perseverando en ello, pero también en la escritura. Es por eso que los domingos estamos ya teniendo temas más subiditos de nivel. ¿Te acuerdas? El primer año es amor de Dios, les hablé mucho del amor. Ahora que hemos avanzado, ya casi cumplimos 3 años, les dije, voy a tocar temas más doctrinales. Esto es pura doctrina, mucha doctrina. ¿Por qué? Porque yo quiero que vayamos creciendo, perseverando en la doctrina de los apóstoles. De tal manera que tú allá afuera te topes a alguien y te diga, oye, pero esto, y tú puedas defenderte. Vamos a tener un curso los martes con Lucas acerca de cómo, ¿verdad?, abordar a una persona que es homosexual. Cómo hablarle del amor de Dios sin salir peleados y agarrados del chongo. No de tal manera que la persona cambie su manera de vivir, no, pero sí que conozca a Cristo y que con el tiempo, si Dios quiere, cambie su manera de vivir. Entonces vamos a tener eso porque queremos crecer, avanzar. ¿En qué? En lo que Dios nos ha pedido, lo que Dios nos ha establecido. Efesios 4:16, por favor. ¿Nadie? Te toca, hermano. Sí, por favor. Le traigo otra versión, dice: el cuerpo entero depende de él, por medio de él. Todas las partes del cuerpo están ligadas y se mantienen unidas. Cada parte cumple su función y así todo el cuerpo crece y se fortalece por el amor. Decía un amigo, ¿verdad? Si nosotros somos el cuerpo de Cristo, dice, no importa que me toquen ser las pompas, pero soy parte del cuerpo. Algunos cedemos las manos, algunos, diferentes iglesias, somos parte del cuerpo. Tú en la iglesia eres parte del cuerpo. Formamos una figura y esa figura es en base a Cristo. Y mi amigo, no importa lo que me toque hacer, si me toca hacer el dedo meñique, pero soy parte del cuerpo. Ahora, el dedo meñique no hace lo mismo que hace el dedo meñique de la mano, ¿no? El dedo meñique del pie, pues, no hace lo mismo que el de la mano. ¿Qué pasa ahí? Todos tenemos diferentes dones, talentos, características. Yo platico con mis amigos pastores y digo, qué padre, tu iglesia veo que está muy enfocada en eso. Se me hace muy bien porque ellos están haciendo una función, yo estoy haciendo otra. Tu iglesia está en el norte, la mía está en el sur. Soy parte del cuerpo en diferentes lugares, somos parte de Cristo. La iglesia es mi hermana, no es mi enemiga. Si un día ellos necesitan ayuda, voy a buscar la manera de ayudarlos, no sé si económicamente, a través del esfuerzo y demás, pero digo, todos somos parte del cuerpo. Entonces, si te fijas, yo traté de no mencionar iglesias fuera de lo de la Luz del Mundo y la iglesia de Jim Jones, pero esas porque ya es evidente, ya si tú no sabías de eso es porque no sé en qué mundo vives. Pero si te fijas, no mencioné otros nombres de iglesias. ¿Por qué? Porque son nuestras hermanas, son nuestras vecinas. Eso quiere decir, ¿verdad?, que aquí hay como 5 iglesias cristianas en esta calle. Tú ya no vas a pasar y bien recio para que no se escuche el predicador. No. Dios lo bendiga, hermano. Y se va, ¿verdad? Tranquilito, con amor. Frutos, lo que yo te compartí. Gálatas 1 del 8 al 9, por favor. Gálatas 1 del 8 al 9 dice: si algún otro predica otro evangelio, que sea anatema. Ya casi. Sí, por favor. De modo que si alguien viene y les dice que el mensaje de la buena noticia es diferente de lo que nosotros les hemos anunciado, yo le pido a Dios que lo castigue, no importa que sea una intención o alguno de nosotros. Vuelvo a repetirles lo que yo les había dicho. Si alguien les anuncia un mensaje diferente del que recibieron, que le castigue. Dice, si alguno anuncia otro evangelio, sea anatema.
Solo hay un evangelio. Cristo vino, murió en la cruz por amor a ti y a mí. Bueno, por un propósito, y por ende somos beneficiados de su amor. Y ahora predicamos de esa buena noticia. No hay otro evangelio. Todo lo demás, ¿verdad? Que la reunión de damas, la reunión de varones, lo de los niños, todo eso es parte de cómo cumplir con esa función. Oye, hermano, es que me gustaría tener cuantas reuniones y que vamos a hacer una reunión de esto. Sí, está bien, no está mal, pero no va con nosotros. Somos una iglesia simple. Amamos a Dios, demostramos a Dios. Nada más eso.